Bueno, enseguida vamos a estar empleando esto y vamos a continuar con ese debate que es muy interesante respecto de lo que hablábamos, de lo que pasó en el Nacional de Buenos Aires y lo que instala, ¿no? Y visibiliza. Pero le voy a dar la bienvenida a Pablo. ¿Qué tal, Pablo? Gracias por venir. Gracias a vos por la Titular invitación, de un la placer. CGE. Contanos un poco, bueno, primero vamos a hablar un poco más general, ¿no? De cómo ves la situación en general en este momento. Sí. ¿Pasó o estamos todavía atravesando lo que el presidente dice tormenta? No, yo creo que estamos atravesando todavía, no pasó. Es decir, tenemos hoy unos índices económicos bastante complejos, tanto el índice de inflación, la volatilidad del dólar, tenemos algunos procesos todavía, índices complejos, el tema de la pobreza, la indigencia, y particularmente lo que entendemos como recesión. Es decir, en este momento estamos viviendo una etapa de control de la divisa cambiaria y con este efecto intentar bajar la inflación, pero indudablemente esto genera un proceso de recesión que el gobierno lo conoce, lo ha dicho, en el cual tenemos que trabajar todos A ver, porque pero que no estaría dando resultado lo de bajar la inflación con esa combinación que están aplicando. no, hasta hoy claramente no dio No. resultado. Tenemos una inflación casi del 40% interanual y el dólar está en 40 pesos. Es decir, han tomado nuevas medidas desde hoy para estabilizar el dólar con la intención de bajar la inflación, pero claramente esto, saliendo bien, genera un proceso recesivo, en el cual venimos en una economía ya con recesión, con importantes índices de recesión, lo cual esto se va a agudizar y esto es, creo que la tormenta no pasó, la estamos viviendo y tenemos que tomar todos medidas lo más inteligente posible para poder traspasar esta tormenta. Bueno, tormenta tiene un principio y tiene un final. Algunos dicen que es una caída libre directamente, que es como bastante más dramático que una tormenta, parece. Sí, espero realmente que no, por toda la economía argentina y por todo el pueblo argentino. Es decir, que cada uno en el lugar a donde le compete tiene que tomar todas las responsabilidades. Bueno, tu sector es uno de los sectores muy afectados. Muy afectado. El sector de las pymes somos los más afectados, indudablemente. ¿Cuántas cerraron? Tenía como el número por acá que era una barbaridad de pymes que cerraron en 3 años. 8.000 tenía. Más, bueno, vos más sí, de ¿no? 8.000. Es decir, la realidad es que las pymes en este país o en cualquier país somos Sí. el motor de la economía. Es decir, a veces devaluado en el concepto gubernamental, pero somos el motor de la economía. En la Argentina hay 800.000 pymes. Y vos fijate Claro, que... está bien, eso es a nivel nacional. Claro, a nivel Está nacional. bien. Sí, Yo te estaba hablando no, sí, de la ciudad, pero de la te ciudad. hablaba de nivel nacional Sí, porque sí, me sí, dijiste, porque aparte sí, hablemos de los índices hablemos generales. sí. ¿No? A nivel nacional, 800.000 pymes que manejamos el 40% del PBI, pero generamos el 75% de la mano de obra. Es decir, ahí ves en Argentina o en cualquier otro país del mundo, y mucho más en los países más desarrollados, a donde la industria nacional y las pymes nacionales son las generadoras de empleo y las generadoras, indudablemente, de gran parte del Producto Bruto Interno, pero con la incidencia exponencial de la mano de obra que generamos. Entonces, en los procesos recesivos o en problemas monetarios, a donde se ve afectada la pyme, se ve directamente afectado la mano de obra. Eso te iba a decir, porque ¿cómo te reacomodas si no? ¿Qué tenés que hacer? ¿Tenés que despedir Y trabajadores? Hubo despidos, hubo cierres de empresas, es un proceso complejo a donde hay que O sea, te ir. tenés que achicar. La recesión te lleva, se achica la economía y te lleva a achicar la economía. Nosotros estamos desde la CGE puntualmente y desde algunas otras organizaciones también, porque no somos en absoluto excluyentes, trabajando para llegar a un acuerdo. Primero con los trabajadores, porque entendemos que el empresariado nacional solo no existe. Es decir, yo tengo mis empresas y trabajo todo el día conjuntamente con mis compañeros y todo el empresariado nacional somos igual. El de empresariado nacional, junto con los trabajadores y junto con las universidades, creo que formamos un bloque, una mesa, en la cual falta la otra pata, que es el Estado, el gobierno que toque en el Estado, que conformamos lo que podría ser el desarrollo nacional. Nosotros estamos trabajando fuertemente con gremios más que importantes, con empresariado que me acompañan en la conducción de la Confederación, más que importante, en un acuerdo de base entre los trabajadores, el empresariado nacional y las universidades para el tema de desarrollo, capacitación, tanto sean bueno, pero ahí falta el Estado. Que falta el Estado. Bueno, es decir, es la cuarta pata que falta el Estado. ¿Falta el Estado por qué? Porque lo invitan y no quiere sentarse a ser parte. Nosotros, es decir, indudablemente las tormentas generan caos y los procesos no son fáciles de llevar. Nosotros lo que queremos, no nos consideramos dueños de la verdad, pero tenemos propuestas muy interesantes y propuestas fundamentalmente, en lo que me preguntabas antes, la mano de obra. Es decir, nosotros entendemos que es una crisis importante, que hay que salir todos juntos, cada uno poniendo lo mejor de sí, en el crecimiento personal, pero con el objetivo del crecimiento grupal.
Si no hay economía, no hay país. Si no hay país, no hay mano de obra, no hay empresas. Nosotros tenemos algunos proyectos con relación a la mano de obra, a donde queremos insertar mano de obra en las pymes, a donde el Estado hoy le sale plata al desocupado. Tenemos que entender la diferencia entre gasto e inversión. Estamos en el índice ¿no? más alto de los Alto. últimos años, Sí, teniendo en cuenta que llegó hasta mitad de año, que no se contabilizó el trimestre más complicado, que es el que se está atravesando ahora. El que se está atravesando Con lo ahora. cual, los que más o menos entienden algo dicen que de acá a fin de año va a estar en 2 dígitos. Va a estar en 2 dígitos. Y estamos en 9,75. Sí, por eso, 9. Va a estar en 2 dígitos sin lugar a duda antes de fin de año. De hecho, nosotros estamos trabajando en eso, en entender que no es un costo la mano de obra, y mucho menos para el Estado, a donde gasta en el desempleado, y queremos hacer un proceso de absorción para crecimiento de las pymes y para absorción del desempleado en base a lo que el propio Estado invierte en ese desempleado. Y así tratar de todos, pero bueno, son propuestas, como para son poder proyectos. Incorporar gente que quedó afuera. Que quedó afuera y capacitarla. Indudablemente el empleo cambió, las modalidades de empleo cambió, los sindicatos se han modernizado. Justamente lo que está pasando es que la gente que se queda sin trabajo con una empresa, una pyme que despide a alguien, no reemplaza. Justamente, o sea, porque lo que necesita es achicarse. Bueno, eso es el proceso de recesión, que son muy complejos. En cualquier país del mundo son muy complejos y es decir, la desocupación realmente es lo más deshonroso para el trabajador, porque es una masa de trabajadores que quiere trabajar y no consigue empleo. Es decir, creo que el compromiso de todos y lo que nosotros intentamos inculcar a todo el empresariado nacional es que tomemos el compromiso con políticas claras. Y cuando hablamos de políticas claras, no hablamos de una economía dirigida ni nada por el estilo. Es decir, no es que estamos buscando beneficios particulares para cada uno de nuestros sectores, sino que políticas claras, un acompañamiento de la tasa de interés, que ahora si querés tocamos el tema de las tasas de interés para los proyectos, pero a donde estén las reglas claras, y el proceso genere que no haya primero una competencia desleal entre grandes y chicos, y tampoco un sector económico que pueda presionar al gobierno. Es decir, eso es una economía dirigida. Entonces, si generamos procesos económicos a donde determinado poder económico puede influenciar sobre el gobierno, vamos mal como país. Si generamos procesos económicos a donde hay una competencia desleal y el grande mata al chico cuando tenemos el 40% del PBI, pero el 75% de la mano de obra, estos procesos se van a ver agudizados. Por otro lado, dentro de la política monetaria, lo que decíamos, las medidas para retener el dólar y todo esto, es tener la tasa de interés al 60%. La tasa de interés al 60% hace inviable cualquier proyecto de una pyme. Absolutamente inviable. Entonces, ¿Por qué? ¿Porque no querés tocar la plata? No, porque es imposible tomar plata al 60%, porque vos imaginate que el 60% anual del dinero de tasa de interés, en el cual cualquier emprendimiento que vos hagas tenés que pagar el 60% de eso, te tiene que rendir más pagando impuestos a las ganancias. ¿Y en el escenario que estamos? Imposible. Entonces, es imposible generar proyectos, es imposible generar mano de obra. Entonces, nosotros entendemos que hay que dividir lo que es el tema crediticio, y si la tasa tiene que estar alta para que no haya especulación financiera y se tome plata en pesos para ir al dólar, estamos de acuerdo. Pero que además tampoco estaría funcionando eso. No, pero aparte sí tiene que haber otra tasa para los proyectos, porque si no hay proyecto no hay mano de obra, si no hay mano de obra no crece la economía, y tampoco, digamos, tenemos que confundirnos en lo que es la balanza comercial, porque la balanza comercial se puede ver hoy, digamos, con que ha disminuido el déficit de la balanza comercial, pero esto es un proceso distinto porque es un proceso de stop and go, digamos, a donde se frena porque se frena la importación, pero por un problema de recesión, no por un problema de equilibrio de la balanza comercial. Entonces, pretendemos nosotros acompañar, porque queremos acompañar el desarrollo del país, queremos que realmente no haya tasas de crecimiento sin que haya desarrollo. Para lo cual hay que poner puntos claros y que queden estipulados ante cualquier gobierno, porque si no se retocan, se ven lo que nosotros entendemos como que son inversiones, como gasto, y ahí se desbarajusta todo el proceso estructural del país, ¿no? ¿Los rubros más afectados cuáles son de las pymes? ¿O a todas las afectan más o menos por igual? ¿O hay algunos? Mira, has tenido distintos rubros en base a los periodos. Ahora, es decir, las que más han sido afectadas antes son las que la apertura de la importación destrozó algunas industrias acá, que hoy tal vez con el dólar tan alto se ven semi-beneficiadas, pero todo lo que es un proceso acá industrial y de inversión, y fundamentalmente de pymes, a donde no cuenta con capitales del exterior, se ve muy afectado por la tasa de interés. Entonces, o por una razón o por otra razón, todo el sector pyme nos vimos muy afectado.
Y decíamos, y los rubros, vos decías, en principio los que fueron afectados por las importaciones. Sí. Eso mutó Sí, ahora. y ahora mutó un poco, lo cual igual quedaste rengo, es difícil Sí, reconstruirte, no es que porque ¿y aumentó cuál el es el dólar. rubro hoy más? Y hoy el tema servicios, el tema industria que compita acá está muy, muy afectado y lo ves en el proceso de, tanto la recesión se ve en los procesos de despido o en los procesos de part-time, en generar un part-time hasta que vuelva a generar el proceso industrial, ¿no? Ahora, ustedes le escribieron en su momento una carta, Sí. ¿tuvieron algún tipo de respuesta? ¿Qué pasó después de No, eso? nosotros hemos trabajado en este acuerdo Sí. con los sindicatos y con las universidades, hemos generado un proyecto, te digo, de reinserción laboral. Es complejo porque es sobre el subsidio que le dan al trabajador, pero un acuerdo con los sindicatos para estar fuera de convenio un tiempo y así ir reinsertándolo sobre las pymes. 800.000 pymes, tenés un modelo grande como para poder actuar en cualquier de estos procesos. Imagínate que estamos hablando de un incremento altísimo de la desocupación y fueron 270.000 puestos de trabajo en un año y somos 800.000 pymes. O sea, 270.000 puestos de trabajo. Se perdieron en un año. ¿Eso es lo que se perdió en este En el último año? En el último año, Y en no los... calendario, sino en el último año, septiembre. Sí, perfecto, es una barbaridad, 270.000. Es una barbaridad, pero nosotros tenemos proyectos, digo, y como Pero para empresarial 270.000 en este último año, sí. si contamos desde el 10 de diciembre del 2015 ahora... Sí, bueno más, no tengo el número del 2015, tengo el acumulado, digamos, que pero llegamos igual, al 9,7% de la masa de trabajadores, ¿no? ¿Qué fue el primer golpe? Que fueron las tarifas, ¿no? El primer golpe... El primer golpe, sí, ahí no sé si fue un golpe a la desocupación, fue un golpe a indirecta recesión porque el asalariado le cuesta más llegar a fin de mes, entonces el consumo de lo que puede ser bienes más superficiales se ve afectado. Ahí se ve afectado algún tipo de industria que produce o vende, no solo producción, sino también servicios, productos no de primera necesidad. Hablábamos de la ausencia del Estado, decía falta la pata del Estado. ¿Hay algún interlocutor del gobierno nacional en todo esto? Mira, la realidad es que en algunos sectores, es decir, dentro de la CGE tenés distintos sectores, porque cada cámara empresaria viene de un sector distinto. Hacemos la confluencia en la CGE. Pero sí, hay sectores que sí, que tenés un diálogo abierto, que hay proyectos que de los propios fondos que ese sector involucra, se quieren la intención de generar créditos subsidiando la tasa para que ese sector siga caminando, y hay otros sectores que no, es decir, tenés distintos tipos de funcionarios con distintas urgencias, pero la realidad es que hay en algunos sectores que encontramos, en otros sectores no encontramos cabida a este tipo de proyectos en los cuales, vuelvo, no es que queremos una economía dirigida, ni mucho menos, ni queremos que el paraguas proteccionista desmedido. Queremos reglas claras, tasas subsidiadas para generar proyectos, para generar... Y sí, ya te digo, en otros y aparte lo que me sí. decías que era interesante, que creo que lo hablábamos antes de estar al aire, que decías que esto trascienda al gobierno de turno, que se haga como una especie de política de Estado respecto de lo que se va a hacer. Es que estamos convencidos de eso, Gisela, porque creemos sino que nunca se ven. Cuando uno ve y lee la economía, cualquier persona que lee la economía y dice tasa de crecimiento de tanto, tasa de crecimiento de tanto, eso no se transfiere al desarrollo del país. Cuando nosotros nos pongamos de acuerdo y hagamos un acuerdo nacional que trascienda al gobierno de turno y realmente hagamos un acuerdo nacional entre todos, los trabajadores, las universidades, los empresarios nacionales, a donde digamos, la educación no es un gasto, la salud no es un gasto, y lo entendamos como una inversión y obliguemos que a un porcentaje del presupuesto nacional, venga el gobierno que venga, esté direccionado a eso, vamos a ir, te resumo en dos rubros, pero vamos a ir proyectando un país mucho mejor, que cuando se dé la macroeconomía y tengamos índices de crecimiento importantes, se va a ver automáticamente reflejado en el desarrollo del país. Si vos tenés un gerente en tu empresa que el tema de mantenimiento permitís que no lo tome como su gasto y que solo el beneficio que va a tener su gerencia, no va a invertir en mantenimiento porque va a querer su bonus de fin de año sin un costo por mantenimiento. La empresa a los 5 años se va a ver afectada. Entendemos al país de la misma forma y queremos un proyecto que levante el piso. Queremos ayudar desde el lado empresario para que el piso cada vez esté más alto, venga el gobierno que venga, y entendemos que con 2 o 3 estructuras de esa naturaleza, que el pueblo, que todos los ciudadanos con el voto obliguemos a que se consoliden y que no se modifiquen más, vamos a tener seguramente un país mejor. Después cada gobierno irá por un rubro o una baranda a donde cada votante elegirá por dónde quiere ir o qué proyecto le parece mejor.
Eso, más el trabajo realmente de estas tres patas, más el Estado, para poder reformular todo el trabajo, cambió el trabajo, hay que generar otro tipo de trabajo, cambió la idiosincrasia del trabajador, muchos sindicatos se están modernizando, han cambiado, otros no tanto, entonces tenemos que generar un proceso de cambio inteligente en el proceso y en la estabilidad de todas estas empresas que son las generadoras del bienestar nacional. Muchísimas gracias, Pablo. Un placer, Gracias por muchísimas venir. gracias por la invitación. Muchas gracias.